Como hemos estado hablando acerca de la preparación de los siervos del Señor, el día de hoy vamos a hablar de otro de los jueces, Jefté. Y sobre todo nos interesa porque ubicándonos en el tiempo en que Dios estuvo obrando en personas como él, ya el pueblo tenía la ley, pero sobre todo, como lo hemos dicho, el tiempo de los jueces en ese periodo tan desastroso de la historia de Israel, dice ahí claramente el libro, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en medio de todo esto, pues lo único que se propicia, como nosotros lo vemos, es la anarquía. Y en esa anarquía, pues cada quien se inclina hacia lo que le parece mejor o lo que más le atrae. Pero finalmente lo que terminamos haciendo los seres humanos cuando nos movemos así sin someternos al Señor, pues es que vamos dándole gusto a los deseos de nuestra carne y de nuestro pensamiento. Y el pueblo de Israel otra vez estaba practicando el pecado, la idolatría, la desobediencia. Y entonces, como resultado de ello, y ante la advertencia que tenían de parte del Señor, Dios los entregó otra vez en manos de sus enemigos. En este caso, de los amonitas, que eran sus vecinos, y que entonces los oprimieron durante nada más 18 años. Y entonces, en medio de esta situación, es que aparece Jefté. Así que vamos a leer allí en el libro de Jueces, en el capítulo 10. Sí. Si se puede correr un poquito para que pueda entrar ahí así. ¿Sí? ¿Pudiera entrar? Estamos en el 10. Ahorita que termine el paso del metro. Muy bien. Dice en el versículo 6. 6. No, 10, 6. Los números chiquitos. Sí, muchas gracias. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron al Señor y no les sirvieron. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Dios respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido,
que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron al Señor: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron al Señor. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Ahora, me detengo aquí, porque uno puede considerar en el caso de Jefté, en esta situación que él empezó a enfrentar, prácticamente podemos decir, desde niño, como tantos otros seres humanos han tenido que enfrentar en cuanto a su historia. Él podía decir, y con toda razón, que la condición en medio de la que él nació no era su responsabilidad, pero que finalmente él llevaba las consecuencias de las malas decisiones, en este caso, tanto de su padre como de su madre. Es decir, la mamá no había tenido una decisión muy venturosa. Ya habiendo conocido el caso de Rahab, uno ya no hace comentarios superficiales sobre mujeres que están en esa práctica, porque como lo hemos entendido y lo sabemos ahora por todo este asunto de la trata de personas, como tantas mujeres, ahora también hombres, no están en una práctica como esa porque anduvieran buscando satisfacer su carne, sino que muchas veces, bajo una serie de circunstancias adversas, terminan tomando ese tipo de decisiones, pero que finalmente todo eso sí trae toda una consecuencia, tanto sobre de sí mismo como sobre su descendencia. Y en este caso, hablando de Jefté, de Galaad, el padre de Jefté, pues evidentemente no se había portado nada bien, y que lejos de actuar sobre un principio de rectitud, hablando de un pueblo como el pueblo de Israel, que tenía ya instrucciones de parte de Dios en ese sentido, o que además, como lo conocemos, había un antecedente en ese aspecto, en el caso de Judá, de cómo él había engendrado hijos creyendo que tenía relaciones con una mujer ramera. Pues lo único que sucedió es que era su nuera, a la que él no había apoyado, porque la nuera había quedado viuda, y él, Judá, no le había dado a su otro hijo para que la tomara y levantara descendencia a su hermano. Y entonces lo que nosotros podemos ver es que rápido nos olvidamos de las historias, cómo es que no tomamos en cuenta todo lo que Dios nos ha enseñado a través de todas las experiencias, y el resultado es que incurrimos otra vez en pecados que traen consecuencias contra nosotros, insisto, y también contra nuestra descendencia, ¿no? Ahora, en este caso, pues Jefté, una vez que se enfrenta a la realidad de su vida, resulta que tenía medios hermanos, hijos de la esposa de Galaad, que una vez que crecen, pues buscan eliminar a alguien que consideran no tiene por qué ser heredero o tener suerte o parte en la casa del padre. Y Jefté se va, huye,
prácticamente. Pero lo que hace que nosotros podríamos tener una mala impresión, se junta con hombres ociosos. Hoy les llamaríamos vagos, ¿verdad? O ninis. Ni se ocupan en una cosa ni se ocupan en otra, ¿no? Y entonces, hablando acerca de la personalidad de Jefté, es decir, lo que Dios hace con él, cómo esta experiencia que es tan adversa para una persona, Dios la usa para formarlo, para que él sea una persona de principios, de un carácter claro, como lo vamos a ver más adelante. Y parecería algo extraño que juntándose con hombres ociosos, pues no haya sucumbido a la misma ociosidad. Y él se ocupaba, los había tomado, los acaudillaba para realizar algunas cosas. Y algo que podemos entender en el marco de lo que dice la palabra es que a lo que se dedicaba pues tenía que ver más que nada con el hecho de que no estaban más que peleando, es decir, haciendo algo que llamaríamos hoy una guerra de guerrillas, pero que finalmente era un hombre que batallaba y que, aprovechando también las experiencias que tenía con estos hombres, los había ido formando en ese sentido. Bueno, entonces, ya capturada toda la visión, ya están ellos frente a los amonitas para tener una batalla, porque los hijos de Israel habían pedido a Dios que interviniera, le habían pedido perdón por la forma en que habían estado actuando de una manera pecaminosa, y también ellos habían reconocido que Dios podía hacer con ellos como bien les pareciera, pero que le habían rogado al Señor que interviniera en esta ocasión. Dios había contestado de una manera que podemos decir clara y fuerte, como nos es necesario cuando nosotros hemos sido necios en nuestra forma de caminar. Les había dicho, pues ahora sí, ya habían tenido sus ídolos, vayan y pídanles, ¿no?, que ellos los ayuden. Pero ellos podían percatarse que durante esos 18 años que habían estado siendo asediados por amonitas y filisteos, pues sus ídolos no les habían contestado. Así de que por eso es que clamaron a Dios. ¿Qué es lo que encontraron? Lo que el Señor le enseñó a Moisés y que Moisés le enseñó al pueblo, y que nosotros hemos tenido la oportunidad de ir comprobando día tras día, que Dios es misericordioso. Y que entonces en esa misericordia que tiene para con nosotros, bien podía simplemente no hacernos caso, y con toda razón. Pero a causa de su gran misericordia que hace nueva cada mañana, pues el Señor escuchó al pueblo. Y lo que el pueblo, y podemos decir de una manera más específica, los hermanos de Jefté habían desechado, con el conocimiento de los ancianos de esa ciudad que también se llamaba Galaad, ahora iban a encontrar cómo Dios había preparado a alguien que los acaudillara. Porque hablando de contra quién peleaba o a quién combatía Jefté con estos hombres que lo habían seguido, no era a los israelitas, sino era a los enemigos de Israel. Pero evidentemente en lo que podemos entender como pequeñas escaramuzas que no tenían mayor consecuencia para la opresión que ejercían tanto filisteos como amonitas sobre el pueblo de Israel. Y cuando ellos preguntan quién es el que va a comenzar la batalla, ellos mismos acuerdan que el que los lidere, los acaudille, quien vaya delante de ellos, pues es el que va a gobernar sobre ellos. Bien, vamos al versículo 4 del capítulo 11. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel.
Este es como una especie de recuento. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Dios los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Dios sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Dios en Mizpa. Quiero comentar que ante una situación como esta, uno de los mayores peligros que hay delante del ser humano es envanecerse. Decir, ¿verdad? Eso, no, que no. Ustedes que no me querían, que pensaban que no servía o que no tenía yo lugar entre ustedes. Pero algo que es muy interesante es cuando podemos percatarnos que una persona ha aprovechado su quebranto y que entonces tiene clara conciencia de quién es y de cuál es su capacidad, es decir, hasta dónde son sus límites, y como lo escribía también el apóstol Pablo, no tiene más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piensa de sí con cordura. Y en esa situación se encontró Jefté. Por eso es que ellos le proponen ser su jefe si les da la victoria, y él se los vuelve a preguntar, no por otra cosa, sino pues lo habían corrido, y quien le aseguraba que una vez que lo usaran, como llega a suceder en tantos casos, ¿verdad?, después lo desecha. Son de esas cosas que Dios nos ha enseñado en la vida práctica, de cómo es que llegamos a actuar así los seres humanos cuando caminamos sin temor de Dios. Pero ellos le juraron por el Señor que lo iba a hacer. Y entonces, lo que vamos a leer es lo que nos da testimonio de cómo Jefté estaba realmente enterado de la historia de Israel y que estaba compenetrado con ello, pero también con la obra de Dios, y que entonces todo lo entendía no en razón de lo que el hombre ve, sino en razón de lo que el Señor dice. Y digo esto porque, hablando de cómo llegamos nosotros a interpretar algunos hechos, lo pensamos en razón de la suerte, de la capacidad, del conocimiento, de la posición, y lo atribuimos a un esfuerzo humano y no a una intervención divina. Por eso es que llegamos a tener tantos problemas, porque después ya no podemos ubicar las cosas, porque no sabemos exactamente cómo manejarlas. Como pensamos que es algo que o me gané o me lo merecía, era mi herencia, entonces lo manejamos como a nosotros nos parece, y pronto descubrimos que no estamos haciendo un buen manejo. Es decir, que la manera en que nos estamos desempeñando no es lo correcto, no es aquello que nos va a ser útil para nuestro desarrollo, y menos para lograr el fin para el cual fuimos llamados o puestos en una posición así. Y entonces vamos a leer este testimonio que Dios da acerca de lo que pasó con Jefté. Versículo 12. ¿Les hace falta luz por ahí? No. ¿Están bien?
Envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo, sí, el versículo 12, versículo 12, sí. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues, devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas, para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó, por tanto, Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió a Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero el Señor Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que el Señor Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó el Señor nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. El Señor, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto al Señor, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitos, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Dios los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Ahora, déjenme comentarles en primer lugar que leyendo todo esto que Jefté manda decir al rey de los amonitas, todo lo que nosotros podemos ver es que tenía presente la historia de su pueblo y de cómo habían llegado allí a la tierra de Canaán, por donde habían ingresado, precisamente por la tierra de los amorreos, y cómo él podía aún mencionar lugares, personas y hechos en esos lugares con esas personas. Menciono esto porque, hablando aún de nuestro pueblo, nosotros podemos ver que cuando
algunos reporteros han querido hacer algún ejercicio con respecto pues a una de las fiestas que tenemos como nación, hablando de la más reciente, el 5 de febrero, el aniversario de la Constitución de 1917. Le preguntan a la gente sobre esto y creo que ustedes lo han visto. Muchos están en completa ignorancia. Es decir, hablando acerca de la misma Constitución, pues muchos ni siquiera se han tomado el cuidado, la curiosidad, ya no digo de leer todos los artículos, ¿no? Pero por lo menos ver todo lo que son los títulos de las diferentes secciones que componen nuestra Constitución, para saber lo que como ciudadanos de esta nación tenemos derecho y obligación. Y debido a eso, por eso podemos ver que se incurren en tantas faltas. Claro, lo más tremendo es cuando los mismos que están legislando no tienen mucho conocimiento de la misma Constitución, ¿no? Es decir, no la toman muy en cuenta y proponen leyes que van en contra de lo que se quedó establecido. Bien, y menciono esto porque hablando entonces también de nosotros como creyentes, lo terrible es que nosotros pasemos por alto todo lo que ha sido esa obra de Dios. Y hablando de que si tuvieran que hacer en este momento un recuento de los 50 principales personajes de la Biblia, ¿cuánto recordarían? Están contabilizando, ¿verdad? Pueden empezar con Adán y Eva. Y vamos, hablando de Abel y Caín, de Noé, Sem, Ham y Jafet. Hablar ya de Abraham, Sara, de Isaac, Rebeca, etc. Pues como 10. Ya les decía, son de los que te acuerdas hoy. Y digo esto porque en sí estamos en un tiempo, como el Señor lo advierte, difícil, más que antes. Siempre ha habido la intención de parte del enemigo y usando a personas que ahora sí que se entregan a ello, el deseo de distorsionar el mensaje de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, debido a nuestra ignorancia, es fácil que nos propongan cosas que están totalmente ajenas a la voluntad del Señor. Y pues uno, a veces nada más con oír Dios o Jesús, pues ya las abraza. Y les da valor, les da entrada, cuando ni siquiera hemos comprobado si las cosas realmente son así o no. Y es por eso que nosotros necesitamos, por esa gracia de Dios, valorar el que Dios haya inspirado su palabra, la haya puesto a nuestro alcance, y tengamos la oportunidad de leerla y de conocer todo lo que el Señor nos ha permitido recibir a través de ella. Y por eso, aprovechando este mensaje que mandó Jefté, uno puede ver que él no se había mantenido ajeno a Israel, porque él hubiera podido decir: me maltrataron en la casa de mi papá, mis medios hermanos, con el consentimiento de los ancianos del pueblo, me echaron fuera, pues entonces ¿qué me importa esta nación, ¿no? Y empezar a pensar en una manera tan egoísta que ni siquiera le interesara saber, ahora sí que, qué era lo que estaba detrás de ellos, de dónde venían, qué era lo que Dios había hecho y por qué es que estaban inclusive en esa condición. Porque lo más fácil era, como lo más común que oímos, ¿no?, echarle la culpa al gobierno, ¿no? Y sin duda había cierta responsabilidad,
Pero como les decía, en este caso, nosotros podemos decir, no hablamos de un gobierno general, no había rey en Israel, habían desechado a Dios, no lo tomaban en cuenta, por eso cada quien hacía lo que quería. Así de que entonces, hablando de esa anarquía, que hoy vemos otra vez y la podemos ver en nuestra nación, donde muchos hacen lo que les da la gana, ¿no? Y podemos decir, se les permite, y entonces siguen haciendo lo que les da la gana. Pero que finalmente nosotros tenemos que reconocer que las situaciones que se van dando, tenemos nuestra parte, nuestra responsabilidad, y sobre todo hablando de nosotros como creyentes, como hemos tenido la oportunidad de estudiarlo a la luz de la palabra, tenemos un papel muy preponderante en la historia de nuestra nación, en razón de que Dios nos ha llamado para ser gente que estemos intercediendo por nuestros gobernantes, rogando por ellos, pidiéndole al Señor que en primer lugar tenga misericordia, porque ustedes recordarán que cuando iban a hacer las elecciones para presidente, yo les decía que el que quedara, a quien Dios pusiera, iba a lamentar estar en ese lugar, ¿no? Por todo lo que iba a tener que enfrentar, porque no vienen tiempos mejores, y Dios nos los ha hecho saber con toda claridad. Y nosotros de repente nos olvidamos de eso y queremos soñar, y sobre todo escuchamos a los que nos venden sueños. Y el resultado de todo ello, pues es que finalmente lo que va dándose entre nosotros, lo que va sucediendo, es que nos olvidamos, como les decía antes, de toda la historia, de todo aquello con lo que Dios nos ha ido formando y enseñando. Ahora, sé que Dios entonces nos permite ver qué importante es nuestro papel, y que entonces, enterados de cómo Dios ha obrado a través de toda la historia, que por eso es tan importante conocer la palabra, y que por eso este estudio que hemos estado haciendo de cómo Dios ha preparado a quienes les ha dado la responsabilidad de presidir a su pueblo, vemos que es tan importante saber de qué estamos hablando, ¿no? Qué es lo que finalmente se tiene que hacer, porque pues ganas de mandar creo que las tenemos todos, pero ya cuando nos dicen ¿y qué ordenas sobre esto? De repente me dicen ¿y eso qué es? Porque podemos estar tan ajenos a ello que entonces no sabemos qué hacer o cómo conducirnos frente a un determinado problema, a una determinada necesidad o a una epidemia, porque pues nada más teníamos ganas de mandar, ¿no? Ahora, creo que es interesante. Uy. Sí, eso es para andar con inventos del hombre blanco, ¿no? Bueno, y entonces, al poder mirar esta formación que Dios le dio a Jefté, podemos ver que él aprovechó. Y quiero insistir, él no se mantuvo ajeno, aprovechó su quebranto y entendió que finalmente había todo un plan de parte del Señor para su vida. No sabía hasta dónde, solamente lo conoció, lo descubrió, hasta que el Señor lo llevó en el tiempo que Dios quiere, que son de las cosas que hemos aprendido, porque desesperaditos como somos, quisiéramos que las cosas se resolvieran de forma inmediata, pero Dios, que sabe cómo formarnos y qué es lo que nos hace falta para que tengamos la madurez necesaria para poder llevar las responsabilidades, pues va trabajando con nosotros. Ahora, hay un detalle muy interesante que vamos a mirar en adelante, pero él ya era un hombre casado, ya tenía familia. Así de que en medio de todo esto, él había aprendido que pues las cosas que llevaba a cabo también repercutían sobre los suyos. Y una vez que él manda todo este mensaje al rey de Amón y que el rey de Amón no le hace caso,
entonces se da la batalla. Él hace algo que uno puede entender que no había la menor necesidad de hacer. Yo he tratado de entender, y aún salud, y aún en ese ruego al Señor, de a qué obedeció una situación como esta, que fue lo último que leímos, donde él hace una promesa al Señor, hace un voto de ofrecer en holocausto a la primera persona que salga a encontrarlo en su casa. Ahora, esto entonces también nos permite saber que en su casa no solamente estaban su esposa y su hija, sino que evidentemente también tenía servidumbre. Pero uno dice, ¿por qué algo que a nuestros oídos suena tan contrario a lo que es la vida, a lo que es lo valioso, lo importante? Bueno, creo que lo sabremos cuando estemos con el Señor en la gloria. ¿Qué le vino al corazón? ¿Por qué tuvo ese pensamiento? Hablando de que no hay un antecedente, no hay nada antes en ese sentido que pudiera servir como una razón más que pudiera haberle cruzado por la mente lo que en un momento dado Abraham hizo con Isaac. Y no fue una idea de Abraham, fue una demanda de parte de Dios para probarlo, de que le pidió a Dios que ofreciera a Isaac su único, ¿no? Y que era simplemente para probarlo, porque Dios tenía ya preparado ese carnero que iba a sustituir a Isaac en el altar. Pero lo cierto es que él le hizo una promesa a Dios. Este es el otro aspecto donde nosotros podemos ver todo lo que había sido el efecto del trato de Dios con Jefté. Porque él, al vivir lo que vamos a leer, hubiera podido echarse para atrás, ¿no? Al fin que ya estaba ganada la batalla, ya habían derrotado a los amonitas, pues ya, ahora sí que podían fingir amnesia de aquello que había prometido. Pero algo que es evidente, y esto lo podemos ver, por algo dice el Señor que es mejor la buena fama que la mucha fortuna, de la gente que tiene palabra, que es confiable, que aquello a lo que se compromete lo lleva a cabo, que no está buscando evadir sus responsabilidades y que además, sobre todo, vamos hablando de una palabra dada, no trata de justificar su incumplimiento, sino que lo lleva a cabo. Y recordando lo que dice el Salmo 15, aquel que aún jurando en daño propio, no por eso deja de cumplir. Y ese es de la gente que agrada a Dios. Porque algo que nosotros podemos entender en este sentido, porque lo hemos visto, ¿por qué empezaron a aparecer los contratos escritos? Por el incumplimiento de palabra. Porque llegaba el momento que decía, no, me entendiste mal, no fue lo que dije. Por eso Dios ordenó desde tiempos antiguos que lo pusiéramos todo por escrito. Y entonces ahí queda la constancia, por eso inclusive los contratos se pide que por lo menos sean por duplicado para que cada quien tenga el suyo, y en otros casos hasta por quintuplicado, dependiendo de a todos los lugares a donde se mande una copia para hacer exigible todo lo que ahí está contratado, ¿no? Y entonces lo que podemos ver es lo que para Dios vale, el que seamos gente que sin necesidad de poner una firma en un papel nos comprometamos con algo, que tengamos presente aquello a lo que nos hemos comprometido y lo llevemos acá. Y el Señor lo menciona, ¿no?
que cuando hacemos promesa al Señor, no tardemos en cumplirla. Porque no vamos a poder decir delante del ángel del Señor que fue ignorancia. Así de que entonces, Jefté lo hizo. Hizo un voto, se comprometió delante de Dios, y podemos ver cómo Dios se encarga de madurarnos en todos los sentidos. ¿Por qué? Él iba a estar ya gobernando. Por todo lo que nos hace saber el Señor, solamente gobernó 6 años como un presidente aquí en la República, ¿no? Pero en esos 6 años no se trataba de que diera órdenes sin sentido, sino que todo lo que él iba a ordenar, todo lo que iba a mandar, necesitaba considerarlo muy bien, para que no sea como lo que pasa con algunos papás con sus hijos, que dan órdenes que ni ellos cumplen. Ya saben ustedes, a partir de ahora, como ya estamos en clases, te debe haber tocado con tus alumnos, ¿no? El último programa que pueden ver de televisión termina a las 9 de la noche. Y vemos al papá y a la mamá. Es que está muy bueno, no podemos perdernos esto. Y entonces se siguen y empiezan a romper sus propias reglas. Y naturalmente a darle un pésimo ejemplo a los hijos, para que después cuando algo así suceda, pues los hijos tienen un antecedente en la jurisprudencia hogareña para decir, pues es que estaba muy bueno, ¿no? Por eso nos seguimos, ¿no? Y hablando de cómo es que llegamos a quebrantar las leyes, por eso Dios trabajando con nosotros para que seamos buenos gobernantes, no importa si es 1 o 1.000.000 de personas a quienes gobernemos, que podamos hacerlo con sensatez, con prudencia, con entendimiento, con inteligencia, que no nos propongamos hacer algo que no es factible hacer, o que no tenemos el conocimiento, los recursos o la manera de llevarlo a cabo. Y por eso es muy interesante ver que él, habiendo hecho un voto como este, lo que menos imaginó es lo que iba a suceder. Ok, vamos al versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Dios y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra al Señor, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Bueno, por eso les decía, era lo que menos imaginaba. Puedo decirles, tengo una única hija. Claro que tengo 2 hijos también. Por eso, pensando en lo que para Jefté significó eso, pues el ver que venía el papá de regreso y que para la hija, como debe haber sido para la esposa,
habían estado, como decimos nosotros, con el alma en un hilo, ¿no? Pensando que había ido a pelear ya, no una pequeña escaramuza, sino ya era ejército contra ejército. Y entonces, ver que venía de regreso, pues era motivo de alegría. Así de que antes de que alguien salga, ¿verdad? Antes de que alguien sea el primero en felicitarlo, recibirlo, pues la hija dijo, yo voy. Y salió corriendo. Y como dice, con panderos y danzas, haciendo fiesta porque venía de regreso su papá sano y salvo. Por eso para Jefté no podía ser motivo de alegría. Él había hecho una promesa y era un hombre de palabra. Por eso les decía, él hubiera podido decir, bueno, así Señor, bueno, pero en este caso no me refería a eso. Él no especificó, se comprometió. Y por eso le dijo a su hija que era motivo de su dolor, de su tristeza, que ella hubiera sido la primera. Ya cuando le hizo saber toda la situación, en la respuesta de la hija podemos ver otra cosa muy importante. ¿Qué valores se manejaban en la casa de Jefté? Evidentemente valores espirituales. Había enseñado a su hija en el temor de Dios, la había instruido con respecto a la importancia de ser confiable, de ser recta, de ser gente íntegra, y que por eso cuando oyó lo que su papá le había prometido al Señor, le dijo, está bien, haz como has prometido. Y entonces eso habla de cómo había hecho tan buen trabajo Jefté con su hija, en su casa, y que evidentemente no habla mucho de la esposa, pero que la esposa había hecho equipo con él, que habían podido tener ese entendimiento entre ambos, y que por eso se reflejaba en la actitud de la hija. Y entonces, lo que uno puede ver y disfrutar en esta enseñanza es que cuando nosotros trabajamos en ese sentido, dando a nuestros hijos valores eternos, pues estos se van a reflejar en sus decisiones, van a ser buenas decisiones. Por eso lo que le pidió la hija de Jefté a su papá fue que le concediera 2 meses, porque lo que sí no estaba determinado era la fecha para hacer el sacrificio, y él se lo concedió, ¿no? Porque ella lo que quería era llorar su virginidad, ¿no? Que no había tenido la oportunidad de formar un hogar, de tener familia, y por lo tanto de darle descendencia a Jefté. Por eso es que, hasta donde entendemos, no quedó después de la muerte de Jefté descendencia, ¿no? Ahora, creo que importante es que nosotros, aprendiendo de todo esto, podamos mirar que para poder servir a Dios necesitamos caminar en ese temor del Señor en todas las cosas y en ese espiritual entendimiento. Ir trabajando día tras día en el crecimiento de nuestra relación con Dios, de tal manera que cada día sea más sólida, más fuerte, con mayor entendimiento, y podamos entonces, como lo hemos entendido, darle todo al Señor para su honra y su gloria. Y que comprometido todo nuestro ser, también esté comprometido nuestro hogar. Y entonces todo refleje que le creemos al Señor, que caminamos con Él y que le servimos. Porque para poder tomar una responsabilidad, como lo hemos aprendido, el que es fiel en lo poco, estamos hablando de una hija con la esposa, es puesto sobre más. Por eso él pudo gobernar sobre Israel durante esos 6 años, ¿no? Y creo que vino a ser muy importante el que él, bien entendido de lo que
Dios le había enseñado, pudo hacer una buena tarea. De tal manera que por eso, mientras él juzgó a Israel, Israel volvió a tener paz y estaba libre de la presión de sus enemigos y podían entonces aprovechar todas las bendiciones que venían de parte del Señor. Muy bien, pues vamos a dejar aquí este asunto. ¿Tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Sí. A mí me confunde un poquito el que, o sea, él fue tomado por una persona que cumplió con el Señor su promesa, pero también se tuvo que arrepentir de que fue homicida también, o no se considera que fue homicida. ¿En qué sentido? De que mató a su hija. Por favor. Bueno, ofreció a su hija en sacrificio, pero no se considera eso homicidio porque le ofreció algo que el Señor no hubiera pedido que se le ofreciera. No, no es homicidio, es cumplir la palabra. Por eso le citaba lo que dice el Salmo 15. Aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso deja de cumplir. Sí, y por eso les decía, no había la menor razón para que él hiciera un voto como ese. Vamos, nadie se lo estaba pidiendo, ni Dios. Él quiso hacerlo. Así es de que se comprometió con las palabras de su boca. Como lo dice el libro de Eclesiastés, que quedamos enlazados con las palabras de nuestra boca. Y entonces él, al decírselo directamente a Dios, él tenía por delante la responsabilidad de cumplir. Vamos. Él dijo que hacía ese voto de entregar a esa persona para Dios. Se la entregó al Señor. No fue simplemente que la degolló allí sobre el altar, sino que fue ofrecida en holocausto. ¿Y qué cosa es un holocausto? Un sacrificio al Señor. Una ofrenda del todo quemada. Sí. Así es. Y sí, quiero insistir en eso. Por eso fue una lección muy fuerte de cómo podemos nosotros en un momento dado apresurarnos a decir lo que no vamos a cumplir, o porque si no lo cumplimos tenemos un problema con Dios muy serio, ¿no? Pero que podemos cumplir algo, comprometernos a hacer algo que al cumplirlo pues va a traer profundo dolor, ¿no? Va a causar, como en este caso, ya no pudo cargar nietos, ya no tuvo hijos, se acabó, ¿no? Así es. Pero tal vez hay historias como estas, o sea, que parecen tan irse a este extremo y que de alguna manera Dios lo inspira que se escriba tal cual, ¿no? Naturalmente, porque Dios podría haber eliminado esa partecita, ¿no? Así como que no, esto está muy grave, mejor lo quitamos y que no se vea tan claro. Como contador que maquilla en las cuentas. Y de alguna manera esto, o sea, es así tan fuerte como para llevarnos a aprender tan claramente este camino de vida, ¿no? O sea, que nos quede tan claro el que no seamos tan ligeros al comprometernos. Así es. ¿No? O sea, yo escribí hace poco esto que porque hacemos promesas que no podemos cumplir, pero que sabemos que no podemos cumplir de todas maneras, ¿no? Entonces, el que no seamos así tan rápidos. Y por otro lado, es como la idea de, si yo hago esto, como mucha gente lo ha hecho con el Señor, es si tú me ayudas, yo te prometo que voy a hacer tal y tal cosa. Y finalmente no lo hacen, no cumplen sus promesas, ¿no? Pero mucho es como para forzar el que Dios, ¿no? Sí. Dios nos cumpla. Entonces yo creo que es una lección muy fuerte, una lección muy fuerte y que la podemos tener así tan clara en nuestra vida
para todos los días. Pues yo cuando leía esta parte, hermanos, pues sí, también es algo fuerte. Sí. Yo le preguntaba al Señor, o sea, cuál era parte de ese entendimiento, o sea, por qué sucedía eso. Inclusive yo le decía, recibiste esa ofrenda, o sea, muchas cosas, ¿no? Que obviamente así es. Pero pues yo entendí esa parte, Dios me lleva a entender que Él entregó a su Hijo Jesucristo, que no es más la mano que entregarlo que hubiera hecho Jefté, y decir, entrego a mi hija para que la vituperen otro pueblo extraño y haga con ella lo que quiera y la mate y la escarnezca. Realmente entendiendo esa parte, que Dios por su promesa cumplió con nosotros y que no hay una mayor diferencia entre lo que hizo Jefté con su hija para entregarla, porque Él la ofreció si Dios daba salvación para el pueblo de Israel, y entendiendo que Dios es justo, bueno, Él diciendo, yo lo voy a hacer también con mi hijo para salvación de ustedes mismos. Y dentro de, yo tengo analizado parte a lo mejor del dolor, como lo que es el holocausto, el sacrificio, y entendiendo el dolor que Cristo pasó por cada uno de nosotros, y no miramos esa consecuencia de decir, oye Dios, entonces tú también fuiste una persona, pues prácticamente asesinaste a tu hijo, lo enviaste en conocimiento propio allá a morir. Pero entendemos que esa es la misericordia de Dios y que no sabemos efectivamente sobre las demás cosas que vienen a pasar, pero como decimos, efectivamente Jefté le hubiera sido más fácil, a lo mejor como dice usted, pastor, ahorita lo entendía en esa enseñanza, que habían más personas en su casa, incluyendo las compañeras de su hija, y que le hubiera sido para él sencillo, más con menos dolor, que hubiera salido algunas días, que a lo mejor era lo que esperaba. Por eso él se sorprende cuando ve eso, y Dios lo lleva a confrontar eso. Prometiste, no te va a pesar nada entregar a cualquiera que salga, hasta tu animalito a lo mejor. Y entonces Dios lo lleva y hace, porque esa es una obra de Dios, que salga su hija en una de sus compañeras. Sí, para enfrentar a decir, ok, pero yo también voy a entregar a mi hijo, no vas a ser el único. Naturalmente. No, y por eso, como lo podemos encontrar en el capítulo 11 de Hebreos, aparece entre los héroes de la fe, ¿no? De la gente que vivió su fe y que así es, que no se retractó. Sí, pero yo creo que sobre todo es, o sea, la enseñanza más fuerte es esto. Yo entiendo que el que no había la necesidad, o sea, no tenía por qué haberlo hecho. Sí. Pero sobre lo que hizo, o sea, no lo tenía que haber hecho, pero sobre lo que hizo cumplió, porque él dio su palabra. Así es. O sea, que el asunto. Muy bien. ¿Alguna otra cosa o pregunta? Bien. Entonces, nos despedimos.